Buenas noches. En la siguiente presentación encontramos lo que son los procesos de ciberseguridad mediante conceptos teóricos básicos orientados a la seguridad informática y de la información. Mi nombre es Franklin Fernando Marmolejo Alfaro y pertenezco a la especialización de seguridad informática de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Actualmente existen grandes vacíos y confusiones entre la seguridad informática y seguridad de la información. De hecho, algunas organizaciones desconocen estas definiciones y se generan contrataciones erróneas. Descrito lo anterior, usted debe describir con sus propias palabras qué es la seguridad informática, qué es la seguridad de la información, qué diferencias existen entre las dos y generar un gráfico para explicar de una forma más didáctica. En esta diapositiva vemos lo que es la seguridad informática, la cual hace referencia más que todo a lo que es la seguridad de los datos y de los elementos donde se almacena la información o los datos que queremos proteger. La seguridad de la información tiene que ver más que todo con las leyes y normas que rigen la protección de estos datos y se aseguran de que los terceros que no tienen acceso o que no tienen los permisos suficientes para acceder a esta información puedan ser judicializados o penalizados cuando intenten acceder a ellos. En el gráfico de abajo lo explica un poco mejor, donde vemos los diferentes esquemas de lo que son los dispositivos y el almacenamiento de la información y una representación de lo que son las leyes y las normas. Los estándares son de vital importancia en los procesos aplicables en el campo de la seguridad informática en organizaciones y empresas. Por ese motivo, es relevante que usted describa con sus propias palabras qué función tienen COVID, ITIL, ISO 27000, ISO 27001. Posteriormente, generar una tabla comparativa entre las 4 normas propuestas para saber cuándo utilizarlas. Vemos que las normas COVID, ITIL, ISO 27000 e ISO 27001 se emplean de manera conjunta en la elaboración o diseño de un sistema de seguridad informática, dado de que cada una tiene una aplicabilidad diferente. Algunas son similares unas con las otras, pero se complementan entre unas y otras, ya que, por ejemplo, COVID, objetivos de control para las tecnologías y la información y tecnologías relacionadas, es uno de los principales marcos del gobierno de las tecnologías que proporciona a las compañías la integración de herramientas TI. ITIL ofrece la administración de estas herramientas. ISO 27000 ofrece las definiciones requeridas para poder desarrollar un sistema de seguridad, de gestión de seguridad informática, y ISO 27001 ofrece la posibilidad de que estos sistemas sean sucesivos en el tiempo, que evolucionen, que tengan una mejora continua. Los ataques informáticos son más frecuentes de lo que la gente se imagina. Por ese motivo es indispensable que usted, como experto, se documente por lo menos de 5 casos de ataques informáticos donde se evidencie el uso de la ingeniería social. En esta presentación encontramos que está la estafa nigeriana, que consiste en el envío de correos electrónicos con un link o una información que le dice al usuario que se ha ganado cierto dinero y que debe en contraprestación depositar cierta parte de ese dinero antes que se lo pague. Mucha gente cae en eso. Los scams relacionados con muertes de celebridades, que es bastante común, y lo único que traen debajo de esos links son virus que se insertan en nuestro sistema o en el sistema de las personas que hacen clic sobre ellos. Falsas noticias alarmantes en Facebook, que son bastante comunes y que las personas que les llama la atención hacen clic sobre ellos y caen en la trampa, por así decirlo. Fotos y videos íntimos de famosos que muchas veces son reales, pero que otras veces son simplemente imágenes que no son o no corresponden a los famosos, pero que las personas simplemente al dar un clic están aceptando lo que contrae o conlleva ese acceso. Y la información que en su momento cuando WhatsApp no tenía aún la herramienta de escritorio, que muchas personas querían o soñaban con esta herramienta, pues personas inescrupulosas se encargaban de difundir esta noticia, y lo que mandaban ahí era un link de acceso a otras páginas donde
lo que hacían era bombardear tu sistema con diferentes virus, troyanos y demás para invadirlo. La protección de infraestructuras tecnológicas ha venido de gran aumento. Usted, como experto en la seguridad, lo primero que debe hacer es validar el concepto, que es la seguridad digital, elaborar un diagrama. Vemos acá un diagrama que explica lo que es la seguridad digital. ¿Qué es la seguridad digital? Son medidas lógicas adoptadas ¿por quiénes? Compañías e individuos. ¿Para qué? Para proteger la información. Pues, ¿ante qué? Ante ataques internos o externos de la compañía o terceros por parte de personas. ¿Cómo hacen o cómo se protegen? Usando nombres de usuario, contraseñas, identificación biométrica, entre otros. Describa con sus propias palabras qué hace referencia a la identidad 2.0. La identidad 2.0 es esa identidad que estamos creando a través de las diferentes herramientas en la web, de lo que es la creación de un perfil en las diferentes redes sociales. Eso es lo que hacemos, es alimentar esa segunda o esa identidad digital, como también podríamos llamarla, con nuestra información, pero en formato digital. Imágenes, elementos compartidos, link, post en las diferentes herramientas informáticas. La emisión de correos, darnos de alta en videojuegos, también nos permite crear una identidad 2.0 o alimentarla. Dado que tenemos muchos perfiles, en gran cantidad de plataformas, existen herramientas que nos proveen la capacidad de poder mantener esas contraseñas y esos accesos a esas plataformas de una manera segura. Y nos ofrecen planes que podemos pagar de manera mensual, anual, dependiendo las características que queramos. Y así tener una sola contraseña donde podemos acceder a todas las contraseñas de nuestras plataformas. ¿Cómo define un sistema de control de acceso? ¿Qué clases y tipos de controles existen? Incorpora imágenes y costos de los controles de acceso que investigue. Debe incluir 3 controles por hardware y 3 controles por software. ¿Cómo se define un sistema de control de acceso? Es la integración de los recursos que permiten o imposibilitan el acceso físico o lógico de personas o de terceros a la información que la compañía o personas o individuos quieren proteger. En este caso podemos encontrar que existen tipos de acceso físicos y tipos de acceso lógicos. Los tipos de acceso físico lo que buscan es evitar que personas accedan al lugar físico donde están los dispositivos que almacenan la información. Y los controles de acceso lógico son aquellos software que impiden que terceros puedan acceder a nuestro sistema, ya que nos proveemos a través de estos software de una protección de acceso, ya sea web, a la red, o de niveles también de acceso de contraseñas y nombres de usuario bastante robustos. Vemos acá elementos que se utilizan tanto en los controles de acceso físico como en los controles de acceso lógicos, y pueden trabajar integradamente para mejorar aún más el sistema de control de acceso. ¿Cuáles son los pilares de la seguridad informática? De un ejemplo de cada pilar, además de su respectiva definición. Confidencialidad, integridad y disponibilidad son los 3 pilares de la seguridad informática. La confidencialidad lo que debe garantizarle al usuario o a las empresas es que su información no va a ser vista por terceros o por personas que no tengan permisos para acceder a ella. La integridad debe garantizársele al usuario o a las personas que la información que ellos almacenan en nuestros repositorios o en nuestros servidores o en los lugares donde destinamos para almacenar esa información, nadie la va a modificar, ni a suprimir, ni a alterar. Y disponibilidad, debemos garantizar un sistema lo suficientemente robusto o capaz que le permita a las personas o a los usuarios de este sistema acceder a la información en los tiempos que ellos los necesiten. Todo esto podemos aplicarlo de manera de un ejemplo integrado en lo que son las carpetas compartidas en las redes de las compañías o en una red interna, donde por la confidencialidad hay unas carpetas donde almacenamos toda la información de diferentes áreas de la compañía, pero que nada más tenemos permiso ciertas personas a ese tipo de documentos. La integridad es que, garantizando esa confidencialidad, no se va a permitir que terceros o miembros también de la compañía accedan a nuestros archivos sin nuestro permiso. Y la disponibilidad, que en la red siempre haya conectividad y disponibilidad tanto de
energía eléctrica, que es un factor bastante importante, como también de almacenamiento y que no nos cambien las rutas de la información. Defina con sus propias palabras los siguientes conceptos. Tenemos lo que son black hackers, white hackers, crackers, pen hackers, spammers y hackers. Todos en sí tienen cierto grado de conocimiento de lo que es la programación y los sistemas informáticos. Algunos tienen un nivel mucho más avanzado de conocimiento que otros, y otros los destinan para bien y otros los destinan simplemente para alterar la información, dañarla, suprimirla o jugar con ella. Tenemos los black hackers, que son aquellas personas que tienen un alto grado de conocimiento de información y programación y que son contratadas por terceros para acceder a información, ya sea de otras personas o de compañías, y adueñarse de ellas o plantar información falsa que atente contra la integridad de esas personas o compañías. Tenemos el white hacker, que es el hacker ético que se contrata también en las empresas, pero para defender de los ataques de otros hackers o de los ataques de los black hackers que pretendan dañar la información. Los crackers son las personas que tienen alto conocimiento de la programación también, pero que se dedican a dañar la información. Entran a los sistemas, los destrozan, los minan en el sentido digital y destruyen los datos o cambian de lugar la información. Los pre-hackers son conocidos como los hackers de la telefonía, pero que con el auge y el crecimiento de la telefonía digital han tenido que adoptar características de hacker para poder acceder a estos sistemas y poderlos controlar. Los lammers son personas que tienen poco conocimiento de lo que es el hacker o el hacking, o pocos conocimientos informáticos, y que se valen de recursos que ya han utilizado, ya sean los black hackers o los crackers, y siguen ese mismo camino. No descubren nada nuevo, sino que simplemente enriquecen de pronto su conocimiento haciendo cosas que ya otros han hecho. Y los hackers como tal son esas personas que simplemente acceden a la información para enriquecer su conocimiento, no la alteran, no la dañan, y es como para aumentar su ego en el sentido de que sí puede acceder al sistema. Muchas gracias.